La organización funcional de la corteza y el yo. Existe una organización funcional del manto cortical del cerebro humano, que es un reflejo de un patrón anatómico de conexiones y que manifiesta una lógica clara. En primer lugar, la corteza se encuentra dividida en dos grandes secciones, la porción anterior o frontal y la parte posterior, que incluye los lóbulos occipital, temporal y parietal. La frontera que los divide es la cisura de Rolando. La porción posterior está relacionada con la sensibilidad visual, auditiva y somática, y posee una organización jerárquica y un sistema de integración polisensorial que más adelante analizaremos. La porción anterior o frontal está asociada con la regulación y con el ordenamiento y programación de la acción, tanto motora como cognitiva, es decir, con la sintaxis de movimientos y pensamientos, incluido el lenguaje. La programación que ejerce el lóbulo frontal se proyecta hacia acontecimientos no presentes, planes al futuro y prospecciones. En ambas porciones existe una jerarquía funcional y anatómica. En la porción frontal más cercana a la cisura de Rolando, el área prerolándica, existe un mapa topográfico motor, al cual se le conoce como homúnculo de Penfield, en donde cada sección del cuerpo está representada. Un estímulo en esta porción desencadena movimientos en las zonas correspondientes del cuerpo. Aquí existe una representación primaria de la musculatura corporal. Una similar situación acontece para el mundo visual en el lóbulo occipital, en el cual existe una zona primaria alrededor de la cisura calcarina, en donde existe una representación topográfica punto a punto de la superficie retiniana. En el lóbulo temporal también existe una zona primaria de representación tonal, sonora, y en el parietal una representación somática, la zona post-rolándica. De esta forma, en todas las cortezas existe un primer nivel jerárquico que se caracteriza por tener una representación topográfica concreta. Aledaño a las cortezas primarias motora, somática, visual y auditiva, existen las zonas secundarias y terciarias. En ellas, la información proveniente de las primarias es analizada en un sistema que se caracteriza por un manejo más inclusivo y abstracto de la información. Por ejemplo, en las cortezas secundarias, la información se algoritmiza y en las terciarias comienzan los procesos de interacción intermodal o polisensorial, en donde se combinan neuroalgoritmos que incluyen informaciones provenientes de diferentes áreas sensoriales. Este proceso continúa en las zonas de asociación parieto-temporales, occipito-parietales y temporo-occipitales. A su vez, en la corteza frontal, la porción prefrontal equivale a la zona terciaria y de asociación, en donde se preprograma la acción. Existen varios ejes corticales de integración que combinan e integran la información. Por ejemplo, el eje temporo-occipital, cuyos dos polos, la corteza visual y auditiva primaria, realizan funciones de representación topográfica de la información visual y auditiva, y cuyas porciones centrales se encargan de las labores de asociación e integración intermodal. Una lesión en cualquiera de los polos extremos provoca la sordera o la ceguera primaria. En cambio, lesiones en las partes intermedias del eje afectan funciones más cognitivas, las visoauditivas. Lo mismo acontece en el eje temporoparietal y en el occipito parietal para las funciones auditivo-somáticas y visosomáticas respectivamente. De esta forma, parecería que el manto cortical posee una organización característica y repetida para todas las modalidades y sus procesos de integración. A medida que una función se aleja de los polos primarios, tanto motores como sensoriales, sus características se vuelven más abstractas y cognitivas, y en las porciones intermedias de los ejes funcionales acontece la unificación de la información y la integración polisensorial. La sensación del yo necesariamente debe estar asociada con las funciones de alta integración y abstracción y, sobre todo,
con las porciones del sistema encargadas de la programación y sintaxis de los procesos cognitivos y de la acción. Ya había mencionado a la corteza prefrontal como candidato idóneo para este proceso, junto con algunas evidencias empíricas que apoyan esta hipótesis. Ahora es importante considerar que en la experiencia del yo también interviene en forma destacada la imagen corporal. Esta, sin embargo, para asociarse con la idea del yo, debe estar algoritmizada. En otras palabras, el yo como idea no se representa en la porción primaria somática, en la corteza post-rolándica, la cual contiene un mapa sensorial del cuerpo, sino en alguna zona en la cual este mapa primario se encuentre integrado. Resulta muy interesante recordar aquí que una técnica de meditación budista, el vipassana birmano, se utiliza para corregir y purificar la experiencia de la realidad, mediante un recorrido consciente de todas las sensaciones corporales hasta lograr unificarlas. Esta unificación transforma la experiencia del yo. Por otro lado, la zona primaria motora, localizada en la porción parietal adyacente a la cisura de Rolando, contiene un mapa topográfico de todo el cuerpo. La imagen corporal motora está allí, representada punto a punto, pero de nuevo, la experiencia del yo, asociada con esta imagen corporal, debe estar asociada con la algoritmización de la información pre-rolándica. Las porciones prefrontales podrían estar encargadas de esta integración. De esta forma, diferentes zonas de alta integración en la corteza se asocian con la experiencia del yo. Puesto que esta última es una idea unificada, es necesario plantear la interrogante acerca del mecanismo que ejecuta la unión entre todas las diversas porciones del sistema. Una posibilidad, ya mencionada antes, es la corteza prefrontal. Otra es la porción superior de la formación reticular, la cual se encuentra interconectada con la corteza y funciona como reguladora del tono cortical. Una tercera posibilidad implica un nivel de actividad cerebral más cercano con la experiencia cualitativa. En relación con esta alternativa, ya había mencionado la postulación de la teoría sintérgica, la cual afirma que la experiencia resulta de la activación de un campo neuronal y su interacción con la estructura básica del preespacio. De acuerdo con esta postulación, la unificación de las zonas funcionales asociadas con las diferentes representaciones algorizadas se realiza en la dimensión del campo neuronal. De esta forma, la experiencia del yo estaría asociada con este campo, el cual unifica en la dimensión de la latiz del espacio a la actividad cerebral. Por supuesto que la hipótesis anterior, para ser aceptada, requiere que se demuestre que la actividad cerebral es capaz de alterar la estructura del espacio. En este sentido, en mi laboratorio hemos hallado evidencia positiva. Esta evidencia será el tema del próximo capítulo. Interacciones intercerebrales y la idea del yo. Antes de pasar a la evidencia experimental, me gustaría reflexionar acerca de la relación que existe entre la idea del yo y las interacciones humanas. Hasta la fecha, se ha demostrado que el desarrollo del yo se relaciona con la calidad y las características de las interacciones humanas. Existen quienes se atreven a afirmar que la relación anterior es causal, es decir, que el yo es un producto de las relaciones sociales y que sin ellas el yo no existiría. Las interacciones humanas se producen a través de mecanismos sensoriales que permiten ver, oír y tocar a otras personas. Para el bebé, por ejemplo, es esencial el contacto con su madre, su olor, el sonido de su voz y su imagen. Un ser humano, en aislamiento total, se desarrollaría en una forma totalmente atípica y con una serie de alteraciones que, de ocurrir el aislamiento durante los primeros meses de vida, se volverían irreversibles. Experimentos en animales recién nacidos, criados en ambientes con estimulación muy pobre, presentan desarrollos alterados en términos de su maduración cerebral, poco crecimiento dendrítico y grosor cortical disminuido con respecto a controles criados en ambientes normales o enriquecidos. En el ser humano, el aprendizaje del lenguaje es importante para el desarrollo cognitivo y la experiencia del yo.
En este sentido, los ejes temporo-occipitales y temporo-parietales en sus porciones intermedias requieren de asociaciones lingüístico-visuales y lingüístico-somáticas para desarrollar sus habilidades neuroalgorítmicas, siendo estas esenciales para la cognición y la sensación de un yo. Esta sensación parece requerir de la interacción social. Basta pensar que el proceso que permite a una persona sentirse única y en posesión de un yo peculiar requiere, por razones obvias, de la contrastación que permite tener parámetros de comparación para estar de acuerdo en la necesidad de la interacción social para desarrollar un sentido de individualidad y una experiencia del yo. En donde existe una duda profunda y una falta de consenso es en el planteamiento de que si los procesos de interacción también pueden ocurrir en forma directa. En otras palabras, si en ausencia de verbalizaciones, contactos sensoriales y táctiles, dos o más personas intercambian información y se comunican. Existen evidencias a favor y en contra, tanto en la literatura como en la experiencia cotidiana. Por esta razón, y por la postulación de la existencia del campo neuronal y su participación en la experiencia, hemos realizado una serie de experimentos que a continuación describo y que en general apoyan la existencia de interacciones directas entre organismos humanos, aun cuando estos se encuentren separados y en condiciones de aislamiento sensorial y electromagnético. En el primer estudio encontramos que la actividad electroencefalográfica de un psicoterapeuta y de sus pacientes se volvía similar en correspondencia con la profundidad de la comunicación que se establecía entre ellos. Mientras mayor empatía existía, mayor era la similitud. En una siguiente serie de experimentos encontramos que la correlación interhemisférica de sujetos durante una comunicación empática alcanzaba valores similares de acuerdo con el grado de esta. La misma situación acontecía con los patrones de correlación interhemisférica de los sujetos. Estos se volvían similares dependiendo de la cercanía empática que los sujetos lograban establecer. Cuando esta comunicación era muy intensa, los patrones de correlación interhemisférica individuales conservaban su parecido incluso cuando los sujetos se separaban. En una tercera serie experimental encontramos que cuando dos sujetos lograban un grado de interacción de alta empatía y lo mantenían a distancia, sintiendo la presencia uno del otro, cuando ambos se hallaban en el interior de sendas cámaras semisilentes y electromagnéticamente aisladas, cámara de Faraday, si se estimulaba a un sujeto, provocando una respuesta cortical, su compañero o compañera también respondía. En otras palabras, la estimulación de un cerebro hacía responder a ambos aunque estuvieran separados. A la respuesta obtenida en el sujeto no estimulado, cuando su compañero o compañera recibió un estímulo, la denominamos potencial transferido. De la misma manera, si un sujeto era estimulado y el otro no, en ambos se observaba un cambio de frecuencia en el electroencefalograma, asociado con un mecanismo de alerta. Por último, recientemente hemos obtenido evidencias que indican que la correlación interhemisférica de un grupo de sujetos oscila en ciclos sincronizados aun cuando los sujetos se encuentren desligados unos de los otros. Este último resultado es quizá la primera evidencia experimental de la existencia del hipercampo. No solamente el cerebro se encuentra interconectado e interactuando con otros cerebros, sino también todo el organismo. En conclusión, existen relaciones no sensoriales entre cerebros humanos, posiblemente mediadas por interacciones entre campos neuronales. Estas y otras evidencias indican que la comunicación humana se realiza a través de vías sensoriales y no sensoriales, por lo que el desarrollo del yo debe estar influido y determinado por ambas. En todos nuestros experimentos realizados hasta hoy, las interacciones cerebrales directas que se manifiestan por la similitud de los patrones de correlación interhemisférica o por el potencial transferido cursan sin la percatación de los sujetos involucrados. En otras palabras, a pesar de que el cerebro de un sujeto no estimulado responde cuando su compañero o compañera es estimulado, el primero no es consciente de lo que ha sido.
Estas interacciones inconscientes son quizá mucho más importantes para el desarrollo del yo que las que implican percatación porque no están sujetas a filtraje voluntario. La evidencia experimental acerca de la existencia del hipercampo indica, además, que toda una comunidad puede estar siendo influenciada por patrones no conscientes que determinan modos de activación comunes. Quizás parte de lo anterior explique lo que se ha dado en llamar espíritu colectivo. En este sentido, vale la pena reflexionar hasta dónde la sensación de poseer un yo es realmente individual. Desde mi particular punto de vista, además de que el yo es un proceso de una idea, su existencia y sus características reflejan patrones colectivos, en parte aprendidos y en parte asociados con la existencia de interacciones directas entre cerebros y organismos. La mecánica cuántica, el campo neuronal y el yo. Un profundo cambio en la concepción física de la realidad aconteció cuando surgió la mecánica cuántica. De acuerdo con esta teoría, existen objetos cuánticos que no pueden representarse más que como asociados con una cierta probabilidad. Un objeto cuántico no existe como un objeto concreto y en una posición específica en el espacio, sino como un sistema probabilístico que no se encuentra en un sitio preciso. De acuerdo con la mecánica cuántica, es solamente hasta que la nube de probabilidades asociada con un objeto cuántico es observada cuando dicho objeto cuántico se define y adquiere existencia. En términos técnicos, la observación colapsa la función de onda probabilística y determina un campo de probabilidades desde 0 para una posición indeterminada hasta 1 para una posición determinada. En otras palabras, el objeto cuántico que no se encontraba en ningún sitio exacto y al mismo tiempo se hallaba en todo sitio, adquiere precisión y localización al ser observado. De acuerdo con Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica, existe un nivel de la realidad en donde todo se encuentra en potencia y en donde existen todas las posibilidades de existencia. Este reino cuántico en potencia, al ser observado, traslada de su plano virtual una de las infinitas posibilidades de existencia, la cual se actualiza y se convierte en real. El colapso de la función de onda, resultado de una observación, parece implicar un sistema cerebro-mente, puesto que el colapso no se realiza mediante una medición hecha por un instrumento, sino que requiere un observador vivo. La teoría sintérgica, por otro lado, postula que la realidad perceptual aparece cuando acontece una interacción entre un campo neuronal y la estructura del preespacio. El campo neuronal, como ya vimos, es una matriz de interacciones resultante de la actividad conjugada de todo un cerebro. La estructura del preespacio a la que se refiere la teoría sintérgica es el reino de lo cuántico, potencia de Heisenberg, el quantum potentia. De esta manera, la conjunción de la teoría sintérgica con la mecánica cuántica explica la función de observación considerando al campo neuronal como un intermediario entre el cerebro y la realidad cuántica. Esta interacción, sin embargo, no logra explicar la cualidad de la experiencia ni la conciencia, a menos que se postule que el reino de lo cuántico en potencia es conciencia pura y no materia. En otras palabras, el origen de la realidad no está compuesto de partículas elementales, sino de conciencia, siendo la materia un producto del colapso de la función de onda y la experiencia cualitativa otro producto del mismo colapso. Desde este punto de vista, tanto la realidad material objetiva como la realidad material cualitativa, subjetiva, son epifenómenos provenientes del reino de lo cuántico en potencia, el cual, como conciencia pura, es el fundamento de ambos. Las leyes del reino de lo cuántico en potencia se pueden derivar mediante un análisis de las leyes asociadas con la estructura del espacio-tiempo físico. Esta derivación es solamente una aproximación inexacta, puesto que el espacio físico también es un epifenómeno resultante de la interacción del campo neuronal con el reino de lo cuántico en potencia o el quantum potentia. En esta aproximación se observa que el espacio físico es una unidad y que mantiene interconexiones
entre todas sus partes y que cada una de ellas contiene la totalidad informacional. Para el quantum potentia se podrían postular circunstancias similares, pero en un orden de abstracción mayor. Esto implica que el reino de lo cuántico en potencia es una unidad en la cual todo está interconectado y en la que toda porción contiene la totalidad. Las interconexiones en el quantum potentia son no locales, es decir, instantáneas. Considerando lo anterior, desde la sinonimia conciencia quantum potentia, se puede afirmar que la conciencia, base de la realidad, es una, indivisible y totalmente interconectada a través de relaciones no locales y que cada una de sus porciones es la conciencia total. Puesto que el campo neuronal actúa como contacto de esta conciencia cuántica, contagia y enfoca en el sistema cerebro-mente su cualidad. En otras palabras, cada cerebro, a través de su campo neuronal, es un colapsador de la conciencia cuántica, adquiriendo ésta una precisión y un enfoque particular, el cual no existe antes de la observación. Desde este punto de vista, cualquier experiencia cualitativa, sonido, luz, dolor, etc., del sistema cerebro-mente participa de la conciencia única e indivisible, la cual se halla en la base de todas y cada una de las experiencias del sistema cerebro-mente. Esta participación equivale a un traslado de la conciencia única hacia el sistema observador. Podría pensarse que la cualidad de cualquier experiencia, sea esta sensorial, cognitiva o emocional, refleja la cualidad básica de la conciencia del reino de lo cuántico, en potencia de Heisenberg. Respecto a la experiencia del yo, sucede algo enteramente similar. El yo individual es un colapso de la conciencia única y un enfoque de ésta a un particular sistema cerebro-mente, ejecutado a través de la intermediación de un campo neuronal personal. Esta última consideración es de suma importancia y aparentemente contradice la tesis de este libro, el cual trata al yo como una idea para, en cambio, situar al yo como un enfoque particular de una conciencia única y por lo tanto haciéndolo participar de la realidad última. En otras palabras, pensar que el yo individual es un particular enfoque de la conciencia única e indivisible equivale a decir que el yo participa de lo único que posee existencia real, por lo que considerar al yo simplemente como una idea contradice lo anterior. En realidad, en lugar de oponerse a la tesis del yo como idea, el colapso del reino de lo cuántico en potencia, en la experiencia del yo, apoya la tesis de este libro en el sentido de fortalecer la consideración que la experiencia de un yo separado y único es ilusoria. La realidad es que esta experiencia del yo, como separado, es un espejismo, ya que está basada en lo unificado. Si comprendiéramos que nuestro yo es un aspecto de una conciencia indivisible, sabríamos que cualquier otro yo constituye otro aspecto de lo mismo y por lo tanto la ilusión de separación desaparecería. El yo individual posee una existencia relativa y es el producto de un colapso de la conciencia única, la cual está en todo lugar y en ninguno a la vez, enteramente igual que la existencia de un objeto cuántico, el cual aparece como un objeto concreto solamente al ser colapsado por una observación. Este objeto concreto posee una existencia relativa y no absoluta, puesto que es una resultante y no un origen. Lo mismo se puede afirmar del yo.